Somos el grupo de deportes y hoy vamos a comentar las tres películas. Yo soy Arturo Romero Chirosa. Yo soy Paula Manjón. Yo soy Teresa López. Yo María García. Yo Samuel León. Yo Marcelo Rodríguez. Héctor González. Y Carlos Gómez. Y bueno, vamos a presentar las tres películas y nos voy a tener aquí media hora escuchándonos. Perdón maestra, pero es que es lo que toca. Y bueno, las películas que vamos a presentar son Ciudadano Kane, Quiz Show y Un día más con vida. Pues la primera película que vamos a empezar es por El Ciudadano Kane. Fue publicada en 1941 por Orson Welles, que es el director y el actor de esta película. Antes de empezar a debatir con mis compañeros, vamos a hacer una breve sinopsis para ponernos en contexto. Es un periodista que se obsesiona con comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir, Rosebud. Para descubrir el misterio, investiga a varias personas del pasado del magnate. Yo creo que el primer tema que vamos a tratar de la película es el tema de cómo un magnate, controlando el periodismo o su medio, puede controlar las noticias a su favor. No sé qué opinan ustedes. Sí, es que en verdad al principio, cuando lo introducen, en plan, él viene de una familia pobre, luego, en plan, entra en un contacto con un grupo ya más adinerado y el tío al final le da igual todo, en plan, cuando le dicen todo lo que tienen, en una cena le dice, tenemos esto, él manda una carta y dice, a mí me da igual todas las fábricas, las minas que tengamos, yo quiero el periódico. Al principio el hombre empieza bien, en plan, el hombre va con buena intención. Claro, que es como que empieza medio bien, pero que luego ya empieza a centrarse en lo que es conseguir poder, conseguir control sobre las noticias. Sí, sobre todo aparentarlo, ¿no? Porque, en plan, verse bien de cara al periódico y de cara a todo el que le llegue el periódico. Yo creo también que trabajan en parte por beneficio propio y no para informar a los demás, es como que manipula. No sé. Sí, porque tú dices lo de, o sea, que empieza como bien, ¿no? De que quiere poner un periódico, pero al final de cuentas el poner el periódico es tener el control de la información y de lo que se conoce y de lo que va a dar a conocer. Claro, porque a él le interesa dar una información, no una Exacto. u otra. Y Creo que se dio cuenta que el periódico era un medio como para conseguir el poder que buscaba. Capaz que al principio lo vio como unas plataformas nomás para darse a conocer, pero vio que las influencias que podía generar la gente, el público que lo leyera, podría armar su carrera. Y es que ahí entra la moral, porque es que al principio se tiraba mierda a sí mismo, porque como el padrastro que tenía o el que era su tutor le decía, oye, que estás poniendo en el periódico que nuestras minas están haciendo no sé qué, no sé cuánto, que las empresas están contaminando no sé qué, no sé cuánto, ¿qué haces? Y dice el tío, no, pero es que esto es la verdad, en plan, hay que mostrarlo a la gente. Al principio empieza bien, pero es que ya con el paso del tiempo parece como que se va, como que le va consumiendo el poder, tanta influencia y empieza a liar. Y eso también le afecta a nivel personal, porque con su mujer luego lo pasó mal y ella no estaba contento con él y tal, y claro, eso se refleja, en plan, él lo que iba construyendo luego se reflejaba en todos los aspectos de la vida. Se obsesiona bastante, yo creo, ¿no? Con conseguir ese poder, no sé, ese éxito. Y muestra, como se hablaba de la mujer, cuando él quiere que su segunda pareja quiere sea cantante, cómo él va manipulando todo, a pesar de que te dicen que los directores, la gente que hace el rating de la obra, no le gusta, él igual en su diario ponía que era un éxito, que ella era terrible cantante, nada más distorsionó en realidad. Claro, le estaba obligándola a cantar mientras que ella no quería, simplemente para conseguir esa audiencia, esa... Como seguía manipulando hasta lo más personal, disparatado, ¿no? Porque era todo lo contrario a lo que se veía en la realidad, lo que él mostraba en sus noticias. Le daba igual el que manipular para conseguir algo. Y yo creo que eso también lo vemos hoy en día, porque vos ves noticias o vos podés vivir algo y después lo lees en las noticias y no es muy apegado a la realidad. Pasa sobre todo en el tema de la política. Con lo de Maduro de las elecciones, él decía, y por todos los medios que controlaba, decía, no, hemos ganado, pero es que la cosa pintaba de otra forma. eso que le interesa, que La eso salga. importancia de la democracia en el periodismo, ¿no? No tener atado a los medios para decir lo que vos quieras y que toda la gente siga ese lineamiento. Que si Eso solo, el debate. y que si solo lo controla Maduro, pues es Maduro el que dice lo que hay, como solo hay un medio que es el de Maduro, pues lo que toca. Claro, igual que Kane, él era el creador del periódico, se ponía lo que él dijese. Y tampoco él invertía tanto en el periódico como que le decían, oye, pues tenemos que hacer esto tal, y decía, bueno, pues lo haces tú, y mandaba a todos, en verdad que son sus trabajadores, pero él en parte debería de aportar. Desde la comodidad. Sí, la comodidad, exacto. Y ahí capaz que podemos meter ya la otra película, si alguien quiere decir la sinopsis.
Luego, cuando comenzamos con la otra película, la metemos. Entonces, ya la podemos relacionar. Pero el periodismo de oro. antes de que cambiemos precisamente... Claro, es que ya hemos debatido de dejar de Ciudadano Kane sin darnos cuenta. Relacionándolo a lo que también vimos en clase hace unos días con la teoría de la aguja hipodérmica, también lo podemos ver de cómo antes se creía con esta teoría de la aguja hipodérmica, de que todas las personas se les daba la misma información y todos se creía que todos lo iban a recibir de la misma manera, ¿no? Que además de que les estás dando la misma información, que todos lo reciben de la misma manera. Y se ve como el poder de los medios de comunicación, eso era lo que buscaban y eso era lo que creían. Que al final de cuentas ellos daban el mensaje y creían que pues, el público, la audiencia, pues hasta en un punto podría ser ignorante y que todos iban a recibirlo de la misma manera y que iban a pensar lo mismo. Entonces pues, también es un poco difícil y cuestionable, y más porque la película viene siendo igual de unos tiempos donde había más un monopolio al dar la información. Y al final se crea como una burbuja de censura, de manipulación, de mentiras, que eso tampoco beneficia nada a los ciudadanos. Y hay la frase de la película, creo que es la más importante, que dice: la gente va a pensar lo que yo quiero que piense, sí, cuando están hablando respecto a la guerra de Cuba. Yo creo que eso es la frase más fuerte de la película, porque demuestra cómo son los medios, y es una película de hace 80 años y sigue siendo exactamente igual, porque si nosotros pensamos lo que los medios quieren que pensemos. Y es que ese es el cuarto poder, es el periodismo, porque es que el periodismo puede hacer barbaridades. Con el tema de la guerra eso es muy vasto y ya basado en los hechos reales. Influye mucho en la sociedad porque, claro, o sea, todo lo que nosotros vemos, de lo que hablamos, en nuestra vida cotidiana y tal, pues viene porque lo hemos leído de algún lado o porque lo hemos escuchado en tal sitio. Entonces los medios influyen muchísimo en nosotros. Y cada vez somos más influenciables porque no sabemos qué es la verdad, qué es lo que está bien, porque vos lo lees en distintos puntos de vista y nunca sacás una conclusión propia. Decís lo que estás diciendo, con mucha gente. Ese es el problema, que nos manipulan como quieren, porque realmente es como le ha dicho, es el cuarto poder, es lo que se escucha, lo que se lee. Al fin y al cabo es lo que crees, tú no estás allí para vivirlo y saber si eso ha pasado o no ha pasado. Y cuando un periódico se centra, por ejemplo, en el caso de una guerra, defiende una de las partes de la guerra, otro periódico defiende otra parte, y hay periódicos que tiran más para izquierda, más para derecha, y tú lo lees si quieres, no lo lees. Pero vamos, y eso con guerra y sin guerra. Ahora mismo nuestros periódicos de España básicamente es está el de derecha y el de izquierda. Sí. Y es de ese rollo. Y lo que estábamos hablando antes de la película del poder, hay un paralelismo porque cuando está la mujer leyendo los periódicos, en plan, cuando hay como una crisis y ya no tiene todos los periódicos y la mujer está leyendo los periódicos súper llorando porque está acostumbrada a que le pongan que canta bien, le dice, no, mira que tus amigos están diciendo que canto mal. Pero porque él escribió lo que iba a escribir el crítico, lo escribió él en lugar del crítico. Y claro, ahí se ve todo el paralelismo con el periodismo, y es que es un arma muy peligrosa. Y el hecho de lo que estaba hablando de la guerra de Cuba, porque los factores históricos, porque la película está basada en un hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Muro qué era? No. No sé, un hombre en la vida real. Y lo de la guerra que estaba hablando, porque antes hablamos lo de los factores que le cohibieron y ya en la vida real, no estamos hablando de ficción. ¿Te acuerdas lo que te decía esto? Charles Horns, puede ser. Charles Horns. Ese era Randolph Hearst. Pues ese hombre era el que representaba el hombre de la película y era como que lo del poder, lo que estamos hablando, que le perjudicaba, que flipa. Y le mancharon la imagen a ese hombre, entre comillas, porque es lo que pasó en la vida real. Pues... En la vida real lo que pasó con Orson Welles es que estos escritores, estos directores de diario, le enterraron la carrera prácticamente por la crítica que él hizo a Ciudadano Kane. Cuando él hizo Ciudadano Kane tenía 24 años y ya con 32, 8 años después, por todas las críticas que habían hecho estos diarios, ya no lo dejaron, ya no tuvo éxito. Y claro, y todo con la prensa. En la actualidad, Ciudadano Kane, hablando un poco más acerca de la película y no tanto del tema de clases, es una de las películas categorizadas, una de las mejores películas de la historia por todo lo que revolucionó cinematográficamente hablando. Entonces. Claro, porque a nosotros ahora nos impresiona, pero imagínate en aquella época, en 1940, que sacasen esa bomba, pues se lo abriría, por ejemplo... Y en una época tampoco se criticaba tanto ese aspecto de las noticias, porque recién empezaban a hacer las noticias a influenciar tanto a la gente, fue cuando la gente empezaba a leer más, cuando había más accesos a las noticias, y también cómo empieza el fenómeno, no de influencer, pero de generarte la influencia positiva con los medios, como podemos ver ahora Trump.
el darse autobombo en los medios para poder subir una escala y poder alguien que era un empresario que nadie tenía ni pensado que podía ser presidente, ya fue presidente y ahora por una reelección. Y yo pienso que ha influido Trump bastante, en plan, porque él venía de una familia adinerada, con bastante poder económico, y claro, a raíz de, yo qué sé, de hacerse famoso en los medios, periódicos y tal, pues ahí se ha creado su comunidad, que es lo que le ha llevado a la fama y a ser presidente. No sé si vieron la serie Succession, que te hablan de la familia de Fox News, es un paralelismo, pero te muestran ahí Fox News hoy en día como ellos, en una mesa así como nosotros, arreglan y eligen al presidente. Como dicen, vamos a influenciar por acá, crear estas publicidades, y eso pasa ahora y lo reflejó Ciudadano Kane hace... Sí, claro, en esa época realmente estaba mostrando una verdad que a lo mejor mucha gente no se creía, pero actualmente tú ves esa película y realmente ya tienes una idea de que ya sabías de antes lo que estaba ocurriendo, porque al fin y al cabo ahora se indaga más en esa profundidad de ese trabajo. Ahora no te sorprende tanto, pero claro, como hemos dicho antes, en esa época dices, esto, ¿por qué? ¿Sabes? Te está mostrando una realidad que mucha gente probablemente no aceptaría en ese momento, pero ahora no choca tanto. Claro, porque ahora diría que tenemos más pensamiento propio. Sí, Una cosa, tengo más información también. ya fuera de la película, en plan, el hombre tenía todo el poder y nosotros hablamos como si fuéramos angelitos, pero si vosotros tuvierais todo ese poder y tuvierais todos los medios en vuestro lado y os están, digamos, insultando, poniendo verde, te están criticando, vosotros no lo intentaríais tirar, porque ahora hablamos porque no tenemos nada, pero si tuvierais toda vuestra opinión a ponerlo en contra de otro y lo machacaríais. Yo creo para pensar que ningún candidato a presidente podría tener tendría que tener ese poder de poder influenciar en los medios. No podrían estar obligados. Tendría que ser una crítica constructiva, ¿no? Pero yo creo que sí, que con el poder te corrompes. Que el poder te al fin y al corrompe. cabo el poder te puede. Tú piensas, no lo voy a hacer, pero luego terminas haciéndolo incluso sin darte cuenta, porque realmente Y ya te lo hay que tienes. pensar que este es el periodismo que sí genera millones. Ya. No es el periodismo como vamos a ver en las próximas películas, que es por amor, o más por el amor al periodismo, o por querer descubrir una verdad. Este nos muestra cómo... Tiene un enfoque distinto. Claro. Sí. Y vamos, yo es que seguiría, vosotros somos todos de segundo bachiller, menos estos creo, y Carlos, ¿tú eres de segundo bachiller? En plan. De tercero. Bueno, pues nosotros hemos estudiado filosofía y es que Platón decía que el que tenía el máximo poder no tenía que tener acceso a la propiedad privada porque se corrompen. Al final llega un punto que como tengas el poder se te va a ir la cabeza y la película lo muestra, que teniendo los medios periodísticos de tu parte, puedes hacer lo que Y quieras. mira que lo consiguió viniendo desde una familia más bien pobre. Realmente consiguió eso porque su madre dijo, oye, vete a estudiar, ¿sabes? Si no, ahí no estaría. Exacto, pero cuando pasas de no tener nada a tenerlo todo, al fin y al cabo es muy difícil poner los pies en la tierra. Bueno, al fin y al depende, cabo pero... la cabeza se te va, Y por ahí es mucho que no quieras. como cierra la película, ya salteando el tema periodístico, que termina con su trineo de nieve quemándose que dice Roswell. Ya Bueno, es todo el cierre. eso es un spoiler que la película tiene como 100 años. Bueno, casi. Si no lo has visto, es tu culpa. Lo que él más Todo le ha que ocurrido. cuando se murió fue lo que él tuvo cuando no tenía nada. Claro. Exactamente. Es el cierre. Una cosa Pues bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar es Quiz Show, una película que se estrenó en 1994 y que es de Robert Redford y es así un poco de suspense y de drama. Y bueno, para hacer una breve introducción de esta película, vamos a introducir a este personaje que es Charles Van Doren, que es un hombre que se hace bastante conocido en Estados Unidos tras presentarse a un programa de televisión que se llama 21. Pero bueno, termina estallando con un escándalo porque uno de los concursantes eliminados del programa empieza a denunciar como chantaje, amaño y pues bueno. Y bueno, yo diría una cosa, en plan, en la película, esta fue la que más me ha gustado, la verdad, yo no sé vosotros, pero y el Está muy hombre, bien, está muy bien. el hombre protagonista realmente es un abogado, pero la función que hace es la de mostrar la verdad, y si la asociamos con el periodismo es bastante similar. Sí, es que cumple una función bastante periodística el hecho de cómo va buscando La investigación que hace. toda la investigación que hace hasta el punto de ir al cumpleaños de padre, creo que No, es. no. Hace Hace una investigación exhaustiva. Sí. Y hasta duda él mismo en su propia ética, Sí. comparando con lo que está haciendo Van Doren. Sí. Ve lo ético en él y busca lo suyo, o sea, tiene una autorreflexión en todo ese proceso que está haciendo hasta llegar a la conclusión, hasta descubrir la verdad.
Bueno, en la película muestra los medios visuales, va sobre un programa de televisión. Realmente el periodismo está en los medios y la película lo muestra bastante bien. Sí, y yo creo que también muestra que el hecho de las trampas y de los amaños en los programas de televisión, yo creo que es más común de lo que nosotros pensamos realmente, porque es que nadie se pensaba que en ese programa iba a pasar eso, pero yo creo que además de en ese programa ha habido muchísimos más y sigue habiendo, porque al fin y al cabo es lo que conviene al programa. Que la verdad. Exacto. Sí, que yo creo que muchos medios actuales, como tú has dicho, nos engañan y no tenemos ni idea. En plan, cómo los medios nos controlan y nos dicen lo que queremos querer o lo que ellos quieren y nos lo creemos. De hecho, en la película, ya cuando echan del programa, cuando pierde el protagonista, que es profesor, dice, vale, pero te puedes unir al aula más grande de la vida, que es la televisión. Entonces eso deja claro que al final la televisión, lo quiera o no, es algo que te va a influenciar y que va a tener un sentido didáctico que a veces no es tan didáctico como uno puede pensar, pero... Hombre, que al final todo lo que ves, estás viendo una cosa diariamente, algo tienes que pillar, algo te influye. Y Marcelo, ¿tú qué opinas de la actitud del abogado que asociamos con el periodismo porque hacen cosas muy similares? ¿Qué opinas? No, o sea, yo esto el periodismo. Eso, el abogado lo que hace, o sea, mal dicho, es como ser toca pelota, está ahí y eso, que dice, le intentan dar esquinazo, los directivos del programa le intentan eso, dar esquinazo, y él no se rinde, él sigue ahí, pues, todo el rato eso, intentando descubrir, llegar al fondo, alcanzar la verdad. Eso, o sea, tiene dice, aquí está pasando algo y no se rinde hasta que lo descubre. Realmente la labor del periodista es esa, en plan, no achantarse y buscar la verdad, pase lo que pase. Sí, o sea, aunque le den esquinazo, aunque eso, que lo vea imposible. Incluso no acepta el programa de televisión. tener un programa de televisión simplemente porque se centra en su trabajo y sabe que lo que tiene que hacer es lo correcto, no aceptar chantaje ni nada. Pero hay que ver también las consecuencias negativas que tiene, porque después de que saliese todo eso a la luz, pues, hombre, al Mandore, que era profesor de facultad, dijo, después de esto es que no puedo seguir siendo profesor. Ya, vale, porque claro, es la reputación que se le ha creado y ahora se le ha ido todo como a lo la hizo mierda. por dinero, claro. Se le ha ido a la mierda por el papel fundamental que tienen los medios. Pero ¿sabes qué es la cosa? Que en ese caso, el que se jode, el que lo paga todo, es, digamos, el que menos ha hecho. La multinacional, los medios, cuando controlan, son los que menos lo pagan realmente. Eso es curioso. Eso tienen es todo el poder. lo que yo quería relacionar a la película anterior, que otra vez estamos hablando de este poder que tienen los medios, y al final de cuentas en esta película también, viéndolos del lado de los medios audiovisuales, ya hablaron del abogado como un poco del periodista, pero viéndolo ya un poco del medio audiovisual, nuevamente se ve como tiene demasiado poder hasta un punto que parece hasta intocable ante hasta la propia ley. Parece que es una propia ley y que como tal el medio crea sus propias leyes para poderse salir con la suya, por así decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que más hay que temerle a eso, que los medios audiovisuales controlen como nos quieren. En plan, hay que tenerle miedo a eso, por eso las películas muestran mucho eso, para tener cuidado, porque como nos controlen... Y al final, lo que vos decías relacionado a esto con el poder también, que los medios en Quiz Show no pagan. Paga un productor, claro. Pagó el protagonista, pero el medio sigue ahí y va a sacar otro programa, otro... El tío que iba con el puro que era así. Más una herramienta que otra cosa. Claro. Y también les conviene cambiar de imagen, porque realmente ese hombre lleva muchísimo tiempo en el programa y ya como que necesitaban renovar y hacen que pierda posta. Y al final el otro también no decía nada, pero cuando lo dijo se dio cuenta de que él también estaba metido en el chanchullo del programa. Pero eso es para que... Eso. Al final cada uno vela por su propio interés. Ahorita que dices eso, cuando veía la película, bueno, un ejemplo muy rápido que pensé mientras veía la película, que me llegó mucho a la mente, y es que en México antes solo había una televisora, entonces se hacía como un monopolio de la información y pues era un poco pues difícil enterarte de más cosas que lo que no quisiera la televisora. Cuando cambió la presidencia de esa televisora, en una entrevista le preguntan a una de las periodistas más importantes de México que estaba dentro de la televisora y le preguntó al nuevo presidente, era Talina Fernández la periodista, y le pregunta al nuevo presidente, le dice, bueno, ahora vamos a seguir siendo
del Club América de fútbol y del PRI, que era un partido político de centro derecha, como dando a entender que si vamos a seguir solo hablando de esos temas y solo manteniendo y solo informando de esos temas, y pues fue una pregunta que causó mucho revuelo porque al ser ella de una misma empresa se ve como como medio, pues tratas de solo dar un tipo de información y pues es un poco difícil y fuerte viéndolo desde un punto periodístico que tanto nos dice la maestra que hay que democratizarlo. Yo creo que por eso es importante lo de tener muchos puntos de vista, porque llevamos hablando creo que la mitad del podcast, que tener el poder uno solo es malísimo para los demás. Por supuesto, contrastar informaciones es de lo más importante a la hora de informar, de comunicar, que al final es nuestra función, y la de las películas también. Vale bien que no la compartas o que no te identifiques con ella, pero claro, contrastar la información pues es lo que te hace crear tu pensamiento propio y llegar a una conclusión tú mismo. Hay que ser objetivo y eso también es un valor ético que hay que tener muy presente siempre. Y además de también intentar no caer en esa información falsa, porque me ha recordado lo que nos mandó el profesor de Derecho que teníamos que leer de consejos de cómo evitar noticias falsas y tal. O sea, además de que nos estén engañando, también nosotros tenemos que ser por nuestra parte listos y decir, oye, pues voy a comprobar esto que ha salido una última hora a ver si esto es real. Y que ya una liada ya con las inteligencias artificiales. El maestro ponía un ejemplo de la foto de Bin Laden, que todavía seguía vivo, pero cogían un muerto, le ponían la barba de Bin Laden y dicen, mira, esto es Bin Laden, está muerto, y tú te lo crees. Y es que ya va a llegar un punto en el que no vas a saber qué es real y qué no es real. Ese es el problema, que cada vez esas cosas mejoran, las manipulaciones mejoran y cada vez como que la gente es más inocente. Realmente tenemos que ser un poco más inteligentes y no creernos lo primero que vemos. Todos hemos caído en bulos. Exacto, O sea, siempre. Seguimos cayendo. por mucho que tú quieras, siempre vas a caer en alguno todos los días, porque al fin y al cabo cada vez se puede imitar menos. Si nuestras fuentes de noticias son Twitter o Instagram, muchas veces el entretenimiento y la información se mezclan y no podemos distinguir cuál es cuál. Por eso es importante de leer el diario, como habíamos hablado hoy en la clase, para contrastar la información y ver lo que es verdad, o por lo menos lo que puede tener un criterio más noticioso y no tanto de opinión o de fake news. Y no solo eso de que seamos más inocentes, sino que cada vez es más difícil distinguir qué es real y qué no, y también con los nuevos medios, el móvil, las redes sociales y tal, también se nos está empezando a hacer complicado por lo que tú has dicho. Se mezcla ya el entretenimiento con la información y cada vez es más difícil separarlo. Y también es que no es que la gente sea inocente, es que la gente también es muy tonta. Por ejemplo, cuando el COVID-19 había gente que veía por TikTok que las bolas de nieve llevaban plástico y no estaban bombardeando. Cuando fue la pandemia y cuando fue lo de Filomena, la gente se creía que las de estas llevaban plástico y que te estaban controlando por plástico en las bolas de nieve. Y o lo de los chi en las vacunas del COVID. Lo de que había gusano. Que hay muchas cosas que la gente se la cree y yo no creo ya que la gente sea inocente. Es que ya la gente llega a un punto y dice, guau. Sí. O lo que dijo el propio Trump de que si te pinchabas lejía o algo así te curabas del COVID y la gente empezó a pincharse lejía. Y beber lejía y bañarse con se comían las mascotas. Sí, los inmigrantes. Los inmigrantes se comían los perros. No solo son los medios, sino las personas que usan los medios. Si una persona es muy influyente, al final es que Trump consigue llegar a mucha gente por cómo habla. Y que cualquiera puede crearse una red social. Sí. Exacto. Que la accesibilidad es muy fácil como para divulgar lo que quieran. Yo creo que antes, eso también está bueno, que todos podamos tener la accesibilidad, pero también no hay algo que sea un sensor, que diga qué sí está bien decir, qué no, que puede ser una fake news, porque tampoco nosotros nos ponemos a analizar todas las imágenes o todas las noticias que vemos. Leemos un titular y vamos y se lo compartimos a un amigo. Y ahí ya empieza la divulgación. Y claro, que no todos estamos especializados en hablar de todo ni dar la opinión de todo para que lo vea otra persona. A lo mejor la influenciamos y lo que nosotros pensamos no es lo correcto o no es lo fundamental de ese momento y tal. Y claro, es que en la película nos enseñan cómo nos engañan con el programa. Nosotros estamos hablando de que nos engañan con las noticias y la gente ya no es que sea tan inocente. Yo creo que el problema estaría en la educación, porque nosotros llevamos estudiando, tenemos entre 18 y 20 años, pues eso, que estamos estudiando ahora lo que es verdad y lo que no es verdad en los medios. Yo esto creo que el problema viene de la educación. Yo pondría en la educación desde más principios, porque ya los niños nacen con un móvil. Debería poner en la educación más primaria cosas como estas que estamos hablando nosotros, pero a una edad temprana, para que la gente vaya con cabeza. Para concienciar ya desde una temporada. No es bueno que un niño pequeño coja un móvil y se empiece ya a meter en cosas de estas, porque realmente va a ser lo que más le entre la influencia por ahí. Que ve cualquier noticia y se la cree. Exacto.
Y es que hay algunos que no tienen la suficiente madurez para decir, vale, esto es verdad o esto es mentira. No, se lo creen todo o Y por ahí lo van tal. soltando, se Claro. lo creen, luego no pueden cambiar de opinión. Van pasando información que no deben. Es como habéis dicho, no hay ningún tipo de control, hay mucha accesibilidad. Al fin y al cabo, todo el mundo puede acceder a todos los sitios que quiera, entonces. Y es que también el problema de la fake news es que pasa de un medio, también se lo puede creer otro medio, y si lo dicen 2 medios, pues bueno, a lo mejor es verdad, lo dicen 3 medios y ya todo el mundo en plan empieza a propagarse y nos acabamos creyendo una cosa que es mentira. Sí. Ay, es una liada. Y una cosilla, vosotros, si tuvierais un programa, porque realmente vemos que en la película lo engañan, pero moralmente tampoco pasa nada, porque es lo que decían, que si no estamos entreteniendo a la gente, tampoco estamos engañando a nadie, porque no decimos que es trucado. No sé, Marcelo, tú si fueras dueño del programa, ¿probarías engañar a la gente? Porque realmente no estás entreteniéndola, no estás informándola. ¿Tú qué harías? No, yo es que no soy un partidario del tema de eso, de hacer espectáculo para hacer espectáculo, o sea, eso, tal. O sea, puede hacer el show, eso, meterle un poquito ahí de intriga, no sé qué, pero eso, que sea real, o sea, encima de eso, el demostrar conocimiento, eso, llegar ahora a poner a alguien que no tiene ni idea de nada y que ahora de repente es un erudito y después falla en una tontería, eso... Con un poquito de pensamiento crítico te quedas como eso no puede ser verdad. No, sí, claro, o sea, está bien el entretenimiento, pero no me puedes decir que es verdad. Como ellos decían que tenían las preguntas guardadas en un depósito del banco, y después no. O sea, si vas a hacer entretenimiento, vos vas al cine y sabés que no es verdad. Pero si vos me decís, vas a ver hechos reales y mostrás una película de Marvel, pero eso la televisión es eso, no quiero justificar nada. Pero al final de cuentas la televisión es un entretenimiento y mucho de lo que se hace en televisión ya está planeado o está preparado desde cosas así tan grandes hasta cualquier broma o chiste que ves que se ofende a alguien y en realidad ya estaba planeada esa broma o ese chiste. Entonces en la televisión hay muchas cosas que ya están preparadas, más que nada también por todo el proceso y todo el dinero que esté involucrado. Entonces por eso no lo quiero justificar, pero sí hay muchas cosas que ya son planeadas, ya son preparadas y que claramente no todo va a ser 100% verídico. Claro, pero ¿con qué fin? No entretiene. Por ganar dinero, básicamente. En plan, yo es que si fuera el dueño de la de esta, contrataría psicólogos, que eso es lo que pasa en la vida real, contratan gente que sepa, por ejemplo, psicólogos, y organizan todo para atraer a la mayor gente posible y captar la mayor atención de la tele, en plan, más espectadores. Y a mí si me preguntáis, yo contrataría psicólogos y todo lo que sea atraer gente, más, aunque tenga que engañar, porque yo en ese caso me he gastado dineral en tener un programa, no quiero que se hunda. Yo en ese caso lo siento, pero yo lo justifico lo que hacen en la película. Yo también. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también lo haría. En plan que sí, lo entiendo que lo hagan. Exacto. Es que yo simplemente creo que se podría mejorar, que podrían avisar de que mira, un día esto se va a acabar, cuando tú no vendas vamos a ir a por otro. Entonces yo creo que ahí tampoco, si hubiese pasado eso, no habría tanto revuelo como hay en la película, porque le echan de un día para otro sin avisarle. Yo creo que eso se tendría que hacer. Con una pregunta, y con una pregunta todo el mundo dice, ¿de verdad no se la sabe? Ya ves. Que no lo disimularon tampoco, porque dice, es que no puede ser tan escandaloso que falle eso. Pero porque ahí es muy literal, es ficción. Y si por ejemplo un pasapalabra pasa lo mismo, a mí eso me raya también. ¿Vosotros qué pensáis? Porque es que nos lo pueden estar haciendo lo mismo en la cara y nosotros comiéndolo. Pues probablemente no lo estemos tragando en el programa. Pero al público lo tienes entretenido, al público lo tienes Claro, al tener público entretenido, ese público no va a decir, pues esto es mentira, esto es verdad, esto... Que nadie cuestione como Claro, cuanto más entretenido menos lo van a cuestionar. Si nadie cuestiona, Y yo creo que a mucha gente va a decir, bueno, es que me da igual, porque al fin y al cabo me gusta el programa, lo que hagan dentro... Lo miro, veo las preguntas, las respuestas... Que si llegas de trabajar 8 horas reventado, te tomas, no te vas a poner a cuestionarte si es verdad o mentira, quieres verlo y ya está. Pero cuando se cuestione, ahí surge la verdad. Claro, y tú dices, vaya porque no me he dado cuenta, pero... Pues eso es lo que hace exactamente en la película el abogado está viéndola y se cuestiona. Estamos literalmente escribiendo Estaba la todo el película. rato repitiendo el mismo clip, porque se dio cuenta de que había algo raro y dijo... Pero por mucho que te cuestionen, se va a quitar ese programa y van a crear otros. Es que, Exacto. al fin y al cabo, eso Siempre creo que es algo que no con va a otro parar. nombre, pero lo mismo. Y lo peor de todo es que los malos de eso se van a llevar los malos, los que menos han hecho y se van a seguir las ¿Qué grandes empresas. diferencia hay entre boom y pasapalabra?
que pasapalabra es que inicie con la letra A. Exactamente. Una cosa en Boom. No, sí. Vosotros veíais Boom porque los Yo lo veía. lobos estuvieron como 5 años, sí. Y ahora hay un programa nuevo que no sé el nombre, que llevan desde el primer día los mismos chicos también, así que... Hasta que cambien la imagen y digan hasta aquí. Eso también tiene que haber algo detrás, algo parecido de la película, tiene que haber detrás de esos programas. Es que siempre hay algo, creo yo, pero bueno. Bueno, vamos con nuestra última película, que es Un día más con vida, que se estrenó en el 2018, dirigida por Damián Nenu y Raúl de la Fuente, espero haberlo dicho bien. Y va más o menos en que en 1975 el idealista reportero polaco Ryszard Kapuściński llegó a una Angola que acababa de convertirse en el nuevo tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias mundiales, se disputaban el control de este rico país africano y en el cual, como ya se había mencionado, estalló una guerra. ¿Qué les pareció la película? A mí me gustaría empezar destacando con lo que yo me he quedado principalmente de la película, que es realmente ese sacrificio que tiene ese hombre, porque le insisten, vete de aquí porque no vas a conseguir nada, no vas a pasar la frontera sur, no vas a pasar por ningún lado, vas a morir. Y él igualmente quiso estar allí presente y conocer cómo lo estaba pasando la gente, qué estaba ocurriendo en realidad, para poder transmitirlo, que la gente de verdad supiera qué está pasando. Y bueno, y es que estaba hablando de que si fuera una película, pero es que esa película está basada en hechos reales de lo que escribió el hombre, que hablamos de una película como si fuera ficción, pero es que todo lo que vimos, esa 1 hora y media, todo eso fue real. Y claro, y ya cambia la cosa. Claro. Tiene mucha valentía, la verdad, porque es como que va a averiguar el conflicto y le da igual lo que pase, o sea, tiene muchísima devoción por su trabajo. No todo el mundo haría eso. Y creo que es muy importante porque muestra que le encanta su trabajo. Creo que tú para trabajar en algo te tiene que encantar para poder llegar hasta donde ese hombre llegó. Y es que Pablo lo ha dicho, en plan, no todo el mundo iría. Y es que estamos hablando de una guerra y solo fue un solo periodista. ¿Qué hubiera pasado si ese periodista ha dicho, bueno, pues que no quiero jugarme la vida? Es que para trabajar de periodismo hay veces que hay que tener Sobre todo si es de guerra, te Ya. estás arriesgando. Le dio voz a un país que no tenía voz, que no Exacto. tenía formas de Que por enterar. un segundo se tuerce el tobillo y es que no hay nada. Sí. No. Es que buscaba reflejar en plan lo que pasaba en la guerra y tal, porque por ejemplo había una escena en la que tenía un montón de soldados muertos, de no sé de qué bando era, y le pedía las fotos y él le echaba las fotos a Como los para todos ser juntos, recordado, para exacto. recordarlo y para que se Estaba- viese la crueldad de... En la camioneta estaba este chico a punto de morir y dijo, por favor, échame una foto pues, como para que se supiera que él murió, que se le recordara de alguna forma. Pero es que en la prensa, nosotros, tú coges el periódico, lo abres, ha habido 300 muertos, ves el telediario, ha habido una guerra y han muerto no sé cuántas personas, y tú dices, vale, en plan, sigue haciendo lo que tú estabas haciendo, pero ves la película y luego ves las fotos reales y ya no es lo mismo que leer en el periódico, te choca más, tienes más conciencia de lo que está pasando, y esa es En la las gracia del noticias no se ve la crueldad. Claro. Y es ver una guerra desde un punto de vista muy distinto y muy cercano a ella. muy humano. Yo creo que es muy exacto, muy humano, es muy importante también, además del aspecto de lo político, lo geográfico, los intereses de esos países que están en guerra, es lo que la gente que lo está viviendo, y es una perspectiva muy importante saberla, de hecho. Es que yo creo que ahí destaca el rol del periodista en esos casos, que es lo importante. Porque, o sea, puede ser importante las bajas o las pérdidas económicas, pero el rol del periodista es muy importante en transmitir el... Se compadece de la gente, Claro, se pone en su lugar. Que no es guerra y muere y gana uno y pierde el otro. Pierden ambos. Pierden ambos. Todo, porque esa era una guerra civil, eran gente de Angola contra gente de Angola. Por ideales de países que... Por ideología, Es que la ideología hace mucho, aunque no me parezca, míralo. y es cómo, una pena. a lo lejos que puede llegar una persona por defender sus principios. Solamente, Y o no sea, pensar en lo que está causando. Es claramente un contraste de Ciudadano Kane, ¿no? Lo que estamos viendo, porque uno está en la comodidad de su oficina escribiendo y anotando Lo que para- quería para controlar. y para favorecerse el mismo, mientras que él está en la mierda, en medio de una guerra, del bando perdedor, Luchando por el mundo, porque él lo que buscaba era la verdad, el luchando por periodismo. la verdad y por sus ideales no políticos, sus ideales humanos. Ética, básicamente. Es Ética. ética, es la ética que le falta al Ciudadano Kane, que le falta a Kane.
es un gran contraste, me parece, entre las dos películas. Yo por eso valoro mucho esa película, porque es que básicamente nos muestra lo que es el periodismo en su esencia y lo importante que es. Y tú ves esa película, es lo que decía antes, la gente no tiene educación. Tú muestras esa película y aunque no lean mucho, no vean mucho y se guíen por TikTok, al final algo le va a cambiar diciendo, ¡fuah! Hay que tener cuidado. Sí, muy importante el periodista ahí. No pensar que el periodismo es solo, si bien sí es ir afuera de un estadio, o es ir a grabar una película, no, es ir a lugares más jodidos. Y también hablando de las guerras, lo importante es ya hablamos de todo el debate de las fake news, que la guerra ahora de Ucrania, o de Israel, de Palestina, hemos visto millonada de información de ambos bandos que escriben y publican noticias y noticias y noticias para que la gente cree sus propios ideales y se ponga de bandos. No de un periodista que esté ahí contándonos lo que pasa, porque ahí sería distinto nuestra forma de pensar. Claro, ahora todo el mundo está yo pro Palestina, yo pro Israel, pero realmente toda la gente que está muriendo ahí es que te pones a pensarlo y dices, ¿por qué? Y si fuéramos nosotros... Todo viene de muy atrás. Lo de Palestina y de Israel viene de hace muchísimos años. Pero al no estar allí, tú simplemente lo lees y dices, bueno, pues ya está, Palestina ha hecho esto, Israel ha hecho esto, pero la gente de allí no puede salir, no tiene comida, no tiene nada. Eso pasa en la película, básicamente. Yo creo que la película, de hecho, nos enseña a ver lo que es una guerra, un conflicto, desde un punto de vista más humano, más cercano. Y es que al principio de la película, cuando entra al hotel, en plan le pregunta a la mujer cómo está yendo la cosa y dice una cosa que no tiene nada que ver. La gente que está en el propio sitio de guerra está igual de desinformada que la gente de fuera. Siempre usaban la misma palabra. Confusado. Irmao era el otro. Irmao era otra. Por eso digo que en plan es un problema que también si no existiera el periodismo, si no se diera esa información, a la larga en ese mismo sitio, cuanta más desinformación, más jodida está la cosa allí. En plan, es malo para ambos asuntos. Si no existiera el periodismo, es la base de todo. Y yo creo que el debate que muestra la película, más importante que ver qué opinan, es en el momento que se entera que Cuba va a ir a ayudar, que sería la izquierda y en Angola. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué opinan de lo que hizo al no contar lo que iba a pasar, sabiendo todo lo que iba a afectar eso, la guerra? Que si él avisaba que venían los soldados cubanos, claramente Estados Unidos iba a apoyar, y lo único que iba a producir era que muriera más gente de Angola. Se formaba una guerra mundial, porque ya si entra Estados Unidos, ya puede entrar otro estado que están contra Estados Unidos, es como una guerra fría que cada vez se va metiendo más gente de cada lado y al final es una guerra mundial. Yo personalmente... hicieron bien con no decirlo, porque al fin y al cabo con el pánico, por ejemplo, con lo del COVID-19, querían no contarlo, que llegase a poca gente y tal, pero no pudieron evitar que cundiese el pánico por todos los países, aunque sí que es verdad que había muchas cosas detrás del propio virus que no nos contaron ni nos van a contar nunca. Yo personalmente lo que opino es que al fin y al cabo no lo hemos visto en esa situación. Yo creo que no sabría lo que haría. Lo que él hace yo creo que es lo más ético, lo mejor que se puede hacer. Pero al fin y al cabo tienes una exclusiva, es como, ¿qué haces? ¿La doy o no la doy? Yo no sé qué haría, la verdad, en ese momento. Yo me quedo hablando justamente de eso que dijiste con una frase que creo que dijo Arthur, que era la de ganábamos la batalla de la información o nos destruirían. Y yo creo que en ese punto eso era lo que tenían a su favor, que era la información, y pues lo supo aprovechar de la mejor manera. Que al final hace más daño la información que las balas. Al final la información es muy poderosa. Es que era mandar un telegrama, creo, era escribir Cuba y ya eso hubiera cambiado el destino de toda la guerra. Sí. Y obviamente eso de su parte periodística, de que él consiguió averiguar, se metió a conseguir averiguar que Cuba iba a meterse. Pero lo importante que era unas palabras ya podía cambiar todo el rumbo de la guerra. Es que al fin y al cabo se mete hasta el final del problema para cuando llega a notificarlo no pueda hacerlo. Entonces como que arriesga su vida para nada, y aún así decide ser ético y hacer las cosas bien. Entonces... Y arriesgó su vida, puede ser para nada, pero después cuando terminó y pudo escribir su libro nos vamos a enterar de historias de gente como Carlota, que nunca en la película era una guerrillera,
que murió muy joven, pero si no fuera porque él estaba ahí, no tendría Nadie hubiera sabido de ella. De sus ideales. No es gente que murió en vano, gente que murió defendiendo su país. Con las fotos que él hacía, las noticias que él soltaba a Carlota y tal, esa gente al fin y al cabo ha quedado en parte. Ahí destaca la importancia del periodismo en estos asuntos, donde más tendría que haber periodistas o información verdadera. Es que por eso el periodismo es vital. Por ejemplo, toda la película, el hombre estaban los comunistas y los capitalistas, los de Estados Unidos y los de la Unión Soviética, y el hombre iba hablando con cada uno de ellos y no les atacaban porque es que básicamente el periodismo es vital, es contar, se están matando, y el periodismo, la información es lo único que puede dar información de lo que está pasando. Si no llega a haber nadie que cuente lo que está ocurriendo, se mataban y nadie se entera de nada. Por eso es tan vital, por eso puede ir hablando entre cada uno, porque la gente aún así quiere dar voz de lo que está pasando. Claro, por eso es tan vital. Hay gente, o sea, tú en medios tradicionales a lo mejor no consigues, o sea, el periodista allí te habla de una información más profunda, más exacta al estar allí, algo que a lo mejor no se ve en un medio tradicional. Entonces al fin y al cabo también es indagar un poco más. Claro, en ese tema. Y el periodista se pone piel con piel a hablar con el pueblo, ¿no? O sea, se preocupa por preguntarle al pueblo y reflejar lo que opina el pueblo, porque los demás, como hemos dicho, por ejemplo, en el del Ciudadano Kane, a él le daba igual lo que pensasen los demás, solamente reflejaba lo que pensaba. Pero como en el show solo importaban los números, cuántas visitas tuvieran, cuántas no importaba desde el aspecto humano, desde el aspecto de la persona. Pero esta película tiene otro enfoque, y es que al final no importa la gente que se mate, lo importante tenía la decisión vital el periodista, dar la información, por eso lo que hemos dicho, vale más que las balas. Estaba aún si está Cuba entrometida en el conflicto o no. Esa información cambia el rumbo de la historia, por eso las balas valen menos que la información. A mí una de las escenas que me resultaron muy fuertes o que más me impactaron fue cuando está como en uno de esos sueños que luego tenía, que estaba en un salón de clases y antes de que fuera como al punto crítico, y un alumno le pregunta que si su presencia hubiera cambiado algo, ¿no? Y él se queda así como pensando y al final dice eso, que en la guerra hay muerte y el mundo tiene que saberlo, tiene que saber qué es lo que en realidad está pasando y que no se quede nada más en lo poco que se pueda saber. Exacto. Pues bueno, esto ha sido todo, y a modo de conclusión pues podríamos decir que cada película tiene un enfoque diferente sobre cómo el cuarto poder puede influenciar, y bueno, si alguno de mis compañeros tiene algo más que añadir. Esperamos que os haya gustado esta media hora con nosotros, este tiempo, que está compartiendo usted, maestra, que nos ponga buena nota a todos, que la queremos mucho, que es la mejor, que sus clases son... En plan, yo un día fui de resaca y es que no cantaba, no quitaba la atención, era la mejor clase que he tenido porque es una showman. Cada cosa que hace es estímulo que te mueven a quedarte mirando a la profesora. Lo hace demasiado bien. Es verdad, yo lo veo muy centrado. Es verdad, a mí me encantan sus clases. Sí. Algo más. Sí, a todos. A todos.